tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas en Noticias, la información más relevante empezando el día, por supuesto, en las últimas 24 horas, la primera edición de Costa Rica Noticias. Puede seguirnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras plataformas de redes sociales a través de Facebook y Twitter como @SINARD-Noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Gobierno presentó nuevos lineamientos sobre distanciamiento social en espacios públicos. 9 transportistas no lograron ingresar al país tras dar positivo a la prueba de COVID-19. Diputados y diputadas regresaron a Cuesta de Moras luego de sesionar en el Auditorio Nacional por casi un mes. Distribuidoras de luz eléctrica desmintieron que hayan aumentado tarifas eléctricas. Iniciamos con información. La burbuja social es la nueva regla de distanciamiento que implementa el gobierno de Costa Rica para evitar el contagio del COVID-19. Se trata de una estrategia que empezó a ganar prominencia por ser utilizada en Nueva Zelanda, uno de los países más exitosos en la lucha contra la pandemia. Con la apertura de nuevas actividades, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó las reglas de oro que se deberán seguir para evitar el contagio del COVID-19. La nueva de estas reglas es la burbuja social, estrategia utilizada en Nueva Zelanda, país que el pasado 27 de abril dio por eliminada la pandemia al poner fin a los contagios locales. Esta nueva recomendación consiste en que si se tiene que salir a lugares públicos, se haga solamente con personas del núcleo familiar con el que se convive. Mantener la distancia de 1.8 metros entre cada burbuja. Y se advierte que los compañeros de trabajo, amigos u otros familiares que no conviven bajo el mismo techo no pueden ser parte de esta estrategia. ¿Esto por qué es importante? Porque vean, por ejemplo, ahí tenemos la burbuja 1, personas con virus. Personas con el SARS-CoV-2, tal vez no lo saben porque no están con síntomas, pero pueden estar ya transmitiendo el virus. Y tenemos una burbuja 2, donde hay un núcleo, un grupo que no tiene el virus. Y entonces, si no mantenemos esa distancia de 1.8 metros entre burbujas, lo que ocurre es que la burbuja 2 se lleva el virus y al final toda la burbuja se infecta. Entonces, imagínense si esto empieza a ocurrir entre diferentes burbujas sociales, lo que tendríamos es un escenario como el que ya explicamos. Multiplicación de casos. Otra de las reglas es que las personas con síntomas de gripe o resfriado no deben salir de su casa. Las personas con factores de riesgo no deben salir a lugares públicos y no hay que tocarse la cara sin haberse lavado las manos previamente. También se recomienda evitar cantar o hablar en voz alta en lugares públicos. Otras recomendaciones tienen que ver con el uso de mascarillas, principalmente en servicios de transporte público y en lugares donde una reunión se extienda por más de 15 minutos, siempre y cuando se dé el uso correcto. Los parques nacionales, algunos hoteles y las playas son parte de las nuevas aperturas permitidas por el Ministerio de Salud a partir del 15 de mayo, sin embargo, con importantes medidas de control. Además, la restricción vehicular de lunes a viernes será de 5 de la mañana a 10 de la noche y los fines de semana se mantiene tal y como se viene aplicando. La apertura de locales comerciales, zonas de recreación natural y hoteles se irán efectuando gradualmente y dependiendo del avance de la pandemia del COVID-19 en el país. 12 parques nacionales, hoteles y la habilitación de la práctica de algunos deportes se llevará a cabo a partir del 15 de mayo. Se estableció en 4 fases. Del 16 al 31 de mayo, 12 parques nacionales podrán abrir al turista, únicamente con la compra de entrada previa y solo se permitirá el 50% de su capacidad. Se permitirán los deportes recreativos sin contacto físico directo, también los deportes de contacto pero de alto rendimiento, eso sí, a puerta cerrada. Se habilitará el retiro de alimentos en los locales de comida incluyendo los fines de semana. Los hoteles de un máximo de 20 habitaciones podrán abrir pero al 50% de su capacidad. Solo entre semanas se abrirán las playas de 5 a 8 de la mañana. Eso que ustedes ven ahí es lo único que está garantizado al día de hoy. El resto de las actividades
quedan totalmente supeditadas a lo que ocurra con el éxito que logremos, con que no se levanten la curva, que no se aumenten los casos, que no empecemos a ver más personas ingresadas en los servicios de salud. Así que, como les digo, esto depende y lo vamos jalando todos y todas. La segunda fase comprende del 1 al 20 de junio. Los restaurantes con el 50% de su capacidad los fines de semana. Se dará la apertura de otros parques nacionales. Los parques públicos también con el 50% de su capacidad se abrirán. Los museos con compra de entrada previa y al 50% de su capacidad. Otros hoteles con el 50% de aforo. La tercera fase sería del 21 de junio al 11 de julio. Apertura de tiendas al 50% de su capacidad los fines de semana. Cines y teatros al 50% de su capacidad. Lugares de culto aplicando el distanciamiento social entre personas de 1,80 centímetros con un máximo de 75 personas. Se habilitarán los bares al 50% entre semana. Los polideportivos para hacer deporte sin contacto físico al 50% de su aforo. Por último, la cuarta fase va desde el 12 de julio al 2 de agosto. El curso lectivo se habilitará progresivamente, de acuerdo con las condiciones de cada lugar y valorando las condiciones de salud y los escenarios de cada región educativa del país. Ampliarán el horario de ingreso a las playas entre semana y los lugares de culto podrán tener 100 personas. La compra previa de entradas debe ser obligatoria para evitar filas y conglomerados de personas. En el caso de hoteles, para fines de semana se va a permitir circulación de vehículos para carros que tengan restricción siempre y cuando muestren los comprobantes de reservación, los cuales están sujetos a verificación. No se vale aquí tampoco empezar a usar comprobantes que no son válidos. Los parques nacionales que abrirán son los siguientes: los volcanes Irazú, Poás, Arenal y Rincón de la Vieja, el Monumento Nacional Guayabo, el Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Tepantí, Los Quetzales y la Reserva Privada Monteverde. El resto de los parques nacionales se abrirán a partir del 1 de junio y no solo otros parques nacionales, sino otras áreas silvestres protegidas que el país tiene. Algunas de ellas requerimos hacer una tarea importante porque al día de hoy no se puede trasladar turistas en botes, entonces el tema de Tortuguero y otras áreas protegidas requiere trabajarse, por eso no están. La apertura se dará basado en esta premisa del ministro y el Ministerio de Salud del distanciamiento social. Sin embargo, aún hay algunos eventos y locales que no tienen fecha de apertura por el riesgo de mayor exposición que representan. Estas actividades van a quedar suspendidas hasta muy avanzada la pandemia, las cuales son concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos. En algún momento podríamos habilitar un poco más temprano actividades en salas de eventos que las personas que van a acudir ahí puedan mantener el 1.8 metros de distancia, por ejemplo, como conferencias, pero todavía no se está habilitando. Casinos y actividades de azar, turnos y ferias comunitarios, parque de diversiones y similares y discotecas y salones de baile. Todas esas actividades lamentablemente exponen muchísimo a la población y quedarán relegadas para después, cuando ya esté muy avanzada la pandemia. La restricción vehicular diurna también tiene variación. Ahora entre semanas será de 5 de la mañana a 10 de la noche. No podrán circular en ese horario los lunes las placas terminadas en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. La restricción nocturna se mantiene de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente para todos los vehículos. Para los fines de semana, la restricción vehicular se mantiene de 5 de la mañana a 7 de la noche con prohibición de circular los sábados cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Y los domingos no pueden circular las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El sector turismo se mantiene esperanzado con las nuevas medidas presentadas este lunes por el gobierno. Sin embargo, se mantiene la duda ante la capacidad que pueda tener la población para poder vacacionar debido a la inestabilidad económica. Las nuevas medidas presentadas por el gobierno para el sector turismo fueron tomadas de una forma positiva. Del 16 al 31 de mayo se permitirá la apertura de hoteles que tengan un máximo de 20 habitaciones, los cuales solo podrán tener el servicio a un 50% de su capacidad. De igual manera, se permitirá el ingreso a algunos parques nacionales. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, hizo un llamado a la población para acatar el protocolo establecido y con ello lograr que del 1 al
al 20 de junio se pueda abrir los demás hoteles. La jerarca mantiene la esperanza de que pronto, con el apoyo de la población, se pueda reactivar la economía de dicho sector. El turismo es muy importante que nosotros podamos activarlo en el país. Son pequeñas y medianas empresas las que viven del turismo, pero va a depender de lo que nosotros hagamos como costarricenses, el poder no solo sostener estas medidas de pequeñas empresas, sino también poder abrir a principios de junio ya los demás hoteles. Entonces, esto es un llamado muy respetuoso a todos los costarricenses para que disfrutemos en familia, para que puedan venir a los hoteles de nuestro país, pero que lo hagamos de una forma responsable. La noticia fue bien recibida por quienes trabajan en turismo, sin embargo, mantienen la incertidumbre sobre la capacidad que tenga la población para vacacionar debido a la inestabilidad de la economía del país. No sabemos cómo va a reaccionar el costarricense, si va a poder tener la capacidad económica para poder salir a vacacionar. Hay un segmento que es el trabajador de empresas públicas cuyos salarios no han sido afectados, que podría tener un poco más de capacidad. Pues ojalá salgan a visitar, ojalá salgan a colaborar, a reactivar la economía. Las medidas pudieron haber sido un poco mejor, un poco más de apertura. Siento la restricción de las playas muy restrictivas. Estamos de acuerdo con las medidas tomadas y esa adecuación que hizo el Ministerio de Salud junto con el Gobierno de la República para tratar de aperturar la economía nacional, importantísimo. Sin embargo, los hoteleros estamos muy preocupados por qué va a pasar con todos los colaboradores que estaban trabajando en temporada alta en nuestros hoteles. Nos preocupa muchísimo el dejar a miles y miles de personas sin empleo, sin una fuente de ingresos, puesto que muchos fueron liquidados, otros fueron despedidos y la gran mayoría acogidos a la suspensión laboral. Es un panorama de incertidumbre, de mucho dolor. Por otra parte, la Cámara de Comercio aplaude la iniciativa, pero también solicita la posibilidad de que pronto se retorne con apertura de tiendas y restaurantes los fines de semana. Solicitamos reconsiderar adelantar la apertura de tiendas y restaurantes de 12 a 6 de la tarde durante los fines de semana, con los aforos del 50%. También sugerir al Ministro de Salud nos diga cuáles son los parámetros o indicadores que nos obligarían a dar un paso atrás en las restricciones que fueron anunciadas. La Cámara Nacional de Turismo también mostró su apoyo a las medidas, considerando que van en la dirección correcta, ejecutándose de forma paulatina para medir resultados, pero también piden que se habilite el servicio de restaurantes y con ello mejorar la economía de este gremio. Creemos que van en la dirección correcta. Autorizar la operación de hoteles en principio de menos de 20 habitaciones al 50%. Permitir el acceso a las playas en horario restringido. Abrir los parques nacionales. Aumentar el horario de circulación de los vehículos. Todas son medidas en la dirección correcta. Entendemos que se hagan en forma paulatina para ir midiendo los resultados. Extrañamos que aún no se autorice la operación de los restaurantes los fines de semana, pero aplaudimos que se presente un cronograma de manera que podamos prepararnos, podamos planificar la apertura de nuestro sector. El sector turismo ha sido uno de los más impactados económicamente a raíz de la crisis que vive el país por el COVID-19. Una persona con falta de aire, ya sea con COVID-19 o no, siempre debe buscar atención médica, afirma un doctor especialista de la Caja Costarricense del Seguro Social. En los casos con COVID-19 incluso van a necesitar oxígeno extra o hasta un ventilador mecánico.
En nuestro país, las hospitalizaciones por COVID-19 no han superado las 25 personas, mientras que los internamientos en la unidad de cuidados intensivos no han llegado a 10 personas. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y mantenernos alerta tanto a las medidas de prevención, así como a los síntomas que están asociados a este nuevo coronavirus. Según Marco Bosa, médico internista intensivista del Hospital Calderón Guardia, uno de los síntomas que más preocupación genera a los médicos es la falta de aire o la dificultad para respirar. La falta de aire no es la falta que tenemos cuando se nos tranca la nariz, no es la falta de aire que nos da cuando tenemos alguna alergia, sino que es la sensación de que el aire no me está entrando a los pulmones, me cuesta respirar. Yo siento que respiro y no me llega el aire adentro, ¿verdad? Es la forma en que lo describe la gente, y esta es una señal de alarma que en todo momento requiere de consulta médica, sea por COVID, sea por presión alta, sea por un problema cardíaco, sea por asma, por bronquitis, por lo que sea. Falta de aire nunca es un síntoma normal, siempre requiere atención médica pronta. Esta complicación de salud en específico es la que lleva a los médicos a tomar decisiones como proveer al paciente de más oxígeno, entubar o pasarlo a cuidados intensivos. Lo que hemos aprendido en este país es que en la medida de lo posible se le debe acostar, se le debe dar oxígeno, y la forma en que se le da oxígeno puede cambiar. Alguna gente con una bigotera, con una nasocánula, va a tener más que suficiente. Otra gente va a requerir una mascarilla, otra gente va a requerir algún otro tipo de aparato, y muy pocas personas se van a complicar al punto de requerir un ventilador. ¿Qué es lo que nosotros observamos? El estado de conciencia, la falta de aire que se ha agravado muchísimo, la falta de coherencia en las ideas, porque ya la persona empieza a disvariar. Además, explicó que el país aún no ha llegado a la situación de tener que elegir entre atender a un paciente o a otro, o a tener que decidir a quién se le da un respirador o a quién no, pero sí existe un protocolo que demandaría que se le dé la asistencia al que más posibilidades de sobrevivir tenga. Básicamente, observar 2 pacientes, ver qué tanto tenés espacio en cuidado intensivo y tener que decidir cuál de los 2 es más recuperable. Ahí no tiene que ver nada la edad, no tiene que ver nada las condiciones previas, no tiene, excepto que estén produciendo gravedad, por supuesto. No tiene que ver nada ocupación, ni género, ni absolutamente nada. El criterio es estrictamente técnico, el criterio es estrictamente médico. Y esencialmente lo que se cuestiona es, ¿esta persona es recuperable? Si lo es y está grave, requiere de cuidado intensivo y se le da la oportunidad. El experto señaló a Costa Rica Noticias que las autoridades de salud están preparadas para la atención de la pandemia, pero también para brindarle el servicio a personas con otras enfermedades respiratorias que necesiten tener acceso a oxígeno o incluso a una intubación. 9 transportistas dieron positivo a la prueba de COVID-19 según el reporte dado por el ministro de Salud. Desde la semana anterior es requisito para los transportistas tener la prueba negativa para ingresar al país. Costa Rica rechazó a 9 transportistas que pretendían ingresar al país luego de que el resultado de la prueba de coronavirus les dio positivo. Estas 9 personas no figuran en los también 9 casos reportados este 11 de mayo. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa. Desde el pasado 8 de mayo se realizan testeos en los puestos fronterizos a los transportistas extranjeros que intentan ingresar a Costa Rica, lo que ha permitido identificar en tan solo 3 días a 23 personas positivas por coronavirus. Tenemos 9 transportistas, los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener el resultado positivo en la prueba COVID-19. Salas también confirmó que el transportista que se ve desmayándose en plena frontera norte, que se hizo viral el pasado domingo, dio positivo por SARS-CoV-2. El transportista que se desmayó ayer, que tuvo justamente, había sospecha de que fuera COVID-19 positivo, efectivamente fue diagnosticado como COVID-19 positivo y en este momento ya se está atendiendo. Esta persona fue trasladada el mismo domingo a la unidad COVID-19 del Hospital Enrique Baltodano, ubicado en Liberia.
Un equipo médico que adquirió recientemente el Inciensa le permitirá agilizar y tener en menos tiempo los resultados de las pruebas de COVID-19. El sistema tiene un costo de 116 millones de colones y fue donado por Coyol Free Zone. Un sistema denominado M2000 le permitirá al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Inciensa, realizar 96 pruebas simultáneas en una misma plataforma, según dijo la directora Lisette Navas. La jerarca aseguró que con este equipo obtendrán los resultados en pocas horas y la detección será confiable y científica. Miren, este es un equipo crucial en este momento. Es un equipo que nos va a permitir hacer tanto la extracción del ARN como la detección del virus con el PCR. En estos momentos, como hemos escuchado en las noticias, ha habido una escasez en algunos de los insumos para las extracciones. Entonces este equipo viene a reforzarnos en esa etapa del diagnóstico. Vamos a poder incrementar nuestra capacidad diaria de extracciones para hacer diagnóstico. La donación de 116 millones de colones hecha por Coyol Free Zone también incluye la instalación, el contrato de servicios y el respaldo técnico para garantizar su operación. Desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el país, el Inciensa ha realizado las pruebas de COVID-19. Posteriormente, el Ministerio de Salud autorizó a laboratorios privados para realizar la prueba. La duración para confirmar los resultados ha sido entre 24 y 72 horas. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, en el país ha habido 792 casos de COVID-19. De estos, 285 están activos. Hay 7 fallecidos, 501 personas recuperadas y 11.148 casos descartados. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros en 24 horas en Noticias. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Este mes de mayo vuelven los sorteos de Lotería Popular y Nacional a 13 Costa Rica Televisión. Véanos el viernes 8, viernes 15, martes 19, lunes 25 en horario especial y viernes 29 de mayo el gran chance, todos a partir de las 7:30 de la noche. No se pierdan nuestros sorteos desde la Junta de Protección Social. Te invitamos para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINART Costa Rica Medios. Vamos a estar hablando con un experto en ciberseguridad, porque si usted tiene un aparato electrónico que ya va a desechar, recuerde borrar su información. Además, vamos a estar hablando sobre las 3 aplicaciones más descargadas en los últimos 10 años. Nos vemos. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Recuerde también seguirnos a través de 101.5 Costa Rica Radio. Los diputados y diputadas de la República regresaron a Cuesta de Moras luego de sesionar en el Auditorio Nacional por casi un mes. El regreso no fue tan sencillo, a pesar de que el primer poder de la República se adaptó a las condiciones sanitarias que permite el Ministerio de Salud. Después de sesionar casi un mes en el Auditorio Nacional, los diputados y diputadas de la República retomaron en Cuesta de Moras su labor cotidiana. Esto para buscar vivir una nueva normalidad con la pandemia del COVID-19 aún vigente en el país. Para retomar las labores con la mayor normalidad posible, hubo que construir unas tarimas especiales dentro del plenario y con esto lograr el distanciamiento social entre los legisladores. La separación física. Hemos dispuesto el plenario haciendo unos trabajos de infraestructura para ampliar la base donde están las curules actuales y poder aprovechar alrededor de 70 centímetros de los pasillos. De esta manera logramos ponerlas
todas a una distancia de 1,80 m al menos. Una de las principales razones para volver al edificio del Castillo Azul fue la del trabajo de las comisiones, las cuales no se podían efectuar efectivamente en el Auditorio Nacional, según señalaron los legisladores. Vamos a trabajar las comisiones de la siguiente manera. Estamos habilitando solamente 3 de las 6 que tenemos permanentes de los espacios, la Comisión de Gobiernos, Sociales y Económicos, y sustituir las 3 de agropecuarios, jurídicos y hacendarios por el plenario, el salón de expresidentes y el salón de beneméritos, que tienen condiciones adecuadas. En todos los casos, el directorio ha pedido una restricción fuerte de asesores para que únicamente ingresen los asesores de fracción, un asesor de fracción. Y es que el arranque de hoy no fue sencillo, ya que había dificultad de comunicación entre los asesores legislativos y los diputados, así como gran cantidad de personas en las afueras del plenario, situación que el Ministerio de Salud indicó que debe mejorarse. Todo arranque es complejo, ¿verdad? Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y a las nuevas formas en las que como sociedad tenemos que interrelacionarnos, pero vamos a buscar la manera en la que esta Asamblea Legislativa no se detenga, y parte de ello era retornar aquí a las oficinas centrales del edificio principal de la Asamblea Legislativa, donde aquí están las condiciones para que también las comisiones, que son tan importantes para poder sesionar, aquí podían ponerse en marcha. En el Museo de los Niños no teníamos esas posibilidades. Sí, también eso es muy cierto. Ya eso se le indicó a los compañeros de acá de salud de la Asamblea para que estén controlando bien los espacios, porque ciertamente si no hacemos esto y tenemos muchas personas aglomeradas va a ser un problema. La parte de prensa sí se dispuso que solo haya 10 personas en la sala y que estén con la distancia adecuada, pero ciertamente aquí también es importante tomar esas recomendaciones. La Contraloría General de la República había dado el visto bueno a la Asamblea Legislativa de alquilar por un mes más, es decir, este mes de mayo, el Auditorio Nacional con un monto de hasta 11 millones de colones. Sin embargo, en la dirección ejecutiva del Primer Poder de la República aseguraron que al regresar a la normalidad, este dinero no se tuvo que ejecutar para esa necesidad. Las distribuidoras de luz eléctrica desmintieron que hayan aumentado las tarifas eléctricas. Aseguraron que el teletrabajo y el confinamiento en los hogares promovió el aumento de la factura, provocando que los usuarios deban pagar el IVA. Las familias han experimentado un aumento considerable en el recibo de luz porque permanecen más en sus hogares resguardándose del COVID-19, indicó el presidente de SEDET, Alan Benavides. Benavides dijo que lamentablemente la factura eléctrica de muchas familias aumentó a partir de abril porque consumieron más y el impuesto de valor agregado, IVA, los afecta. El IVA como impuesto, y hay que decirlo aquí, en este rubro que se está cobrando, que es en las compras de energía, al final es trasladado al bolsillo de los ciudadanos. Y es trasladado a través de tarifas, o sea, todo se materializa en una tarifa, porque las empresas distribuidoras no generan recursos, tienen que obtenerlos de los servicios que dan. Por lo tanto, el IVA, desde que se trató de implementar, las empresas distribuidoras advertimos de que eso iba a significar una carga más en las tarifas de los abonados. El gerente general de Coneléctrica, Ceric Rojas, hizo un llamado a los legisladores para que esta semana aprueben un proyecto de ley relacionado con un impuesto indirecto. Lo que estamos pidiéndole a los señores diputados es que, así como se lo hemos venido diciendo desde hace varios meses, y ya ahora sí se está viendo el efecto, el tema del IVA viene golpeando los bolsillos de los consumidores, de los costarricenses, especialmente de las familias, y en este momento de COVID, ese tema se hace indispensable de que lo logremos pasar, de que logremos quitar ese impuesto y darle ese respiro a estas familias. La Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, Cope Santos, confirmó en un comunicado de prensa que no han aumentado las tarifas eléctricas. Recordaron que en el sector residencial el incremento en el pago de la factura del servicio eléctrico se presentó por el aislamiento familiar,
la modalidad de teletrabajo, el confinamiento social, la educación virtual y la aplicación del impuesto del valor agregado IVA. También dijeron que una familia que consumió en febrero y marzo 180 kilowatts hora pagó un rubro equivalente a 16.205. Según un estudio con datos de abril, quienes hayan consumido 281 kilowatts, es decir, 101 kilowatts más, deben pagar desde el 1 de mayo 32.930 colones. Asimismo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE informó que el consumo de 710 clientes residenciales se incrementó en un promedio de 6% desde que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19. El director de Distribución y Comercialización Eléctrica del ICE, José Pablo Arguedas, señaló que antes de la emergencia el cliente residencial del ICE consumía en promedio 180 kilovatios hora por mes, es decir, un monto aproximado de 16.480 colones que incluye el impuesto de bomberos y el alumbrado público. El jerarca recordó que un cliente del ICE con un consumo de 290 kilovatios hora debe pagar un monto cercano a 36.860 colones que incluye el impuesto de bomberos, el alumbrado público y también el IVA. El Banco Popular implementó la entrega de bono proteger según la primera letra del apellido de los beneficiarios. La medida solo aplica para los nuevos clientes que no estaban bancarizados y deben ir a una sucursal por el dinero. El Banco Popular entregará desde hoy el bono proteger en forma escalonada según el apellido de cada beneficiario. La disposición tiene como fin evitar aglomeraciones en las sucursales. La entidad financiera informó que muchos de los beneficiarios de este subsidio abrieron la cuenta por primera vez, por lo tanto deben presentarse a las ventanillas del banco para hacer los retiros de la siguiente manera. Hoy, lunes 11 de mayo, las personas cuyo primer apellido comiencen con las letras de la A a la G. Mañana martes 12 de mayo para quienes el primer apellido inicie con las letras de la H a la M y el miércoles 13 los apellidos que comiencen con las letras de la N a la Z. Cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes, en el Banco Popular implementamos diversas medidas para resguardar la salud de las personas que acudirán esta semana a retirar su bono proteger. La idea es agilizar al máximo la atención y por eso, tal y como se ha hecho con éxito, con los adultos mayores al retirar su pensión, se dividirá a las personas que vayan a retirar su bono en función de la primera letra de su apellido. La entidad bancaria entregará esta semana cerca de 36.000 bonos a personas que por primera vez tienen una cuenta con esa entidad. Desde que inició la pandemia, el Banco Popular implementa el sistema de entrega por apellidos con las personas adultas mayores que acuden al retiro de la pensión. El Juzgado de Trabajo de Limón obligó a Habdeba a congelar más de 5.000 millones de colones debido a un procedimiento legal que ganó el Sindicato de Trabajadores de esta institución. El Sindicato de Trabajadores de Habdeba, Sintrahab, ganó en segunda instancia una medida cautelar a Habdeba, una demanda que es procedente del 2013 y que se da en reclamo por aportes de Habdeba al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Pero los hechos se remontan aún más atrás, pues se dieron en una negociación del año 2002, donde se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al Fondo de Ahorro, que es un beneficio convencional. El aumento estaba sujeto a cargarlo en tarifas. La ARECEP no aprobó la carga a la tarifa. La administración no pudo cubrir en ese momento, pues no se aprobó y no hubo presupuesto, según comentaban las autoridades actuales de Habdeba. De acuerdo con la resolución dada a conocer este fin de semana, la medida recae sobre las cuentas corrientes de ahorros, depósitos a plazos, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial del sistema bancario nacional y privado, así como presupuestos que sean girados por parte del Estado a la accionada. Ante la decisión del juez, las autoridades de Habdeba plantearon un recurso de casación. Además, solicitaron al juez también una serie de aclaraciones, pues no se tiene claridad de, por ejemplo, si la decisión afectaría la cancelación de salarios de los empleados activos de la institución. Porque Habdeba tiene diferentes tipos de cuentas, entre ellas cuentas que no son ni de Habdeba ni para Habdeba, pues tienen fines específicos. Me refiero desde el canon de desarrollo
tutelado por un contrato para todas las comunidades de la región, hasta fondos para reparación de caminos, los fondos que permiten que Jateva trabaje en la navegabilidad, por ejemplo, los canales de Tortuguero, entre otros. Asimismo, en la aclaración que se le va a pedir al juez, queremos entender la cobertura del embargo que él dicta. ¿Cubre esto no las cuentas que a hoy nos permiten pagar el salario a la gente? Por ejemplo, la que tenemos operativa y trabajando hoy y que hemos venido tratando con la transformación de sostener y garantizarles trabajo. ¿Podemos o no pagarle a los proveedores y por ende operar como tal? Y somos un servicio público esencial que no se puede detener. Desde el Sindicato de Trabajadores de Habdeba se mostraron complacidos con la decisión y además señalan y contestan a la presidenta ejecutiva de Habdeba que hay formas de pagar, como por ejemplo utilizando el canon que paga APM Terminals, el cual fue de más de 8.000 millones de colones en 2019. Entonces hay formas, hemos dicho que se embarque el canon, ¿verdad? Que es el que está ahí, que ellos han dicho que en el año 2019 se recogieron 14 millones de dólares, pues de ahí se puede pagar el asunto y no tendría que ver con nada el resto de las otras cuentas. Lo que pasa es que ya anda metiéndole miedo a la gente, tergiversando el asunto, enredando las cosas, como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Y no asume su responsabilidad de hacer los cobros, pues se siguen regalando los cobros en la provincia, en Limón, en los puertos del estado se siguen regalando los servicios. Entonces la instamos a eso, a que administre bien los puertos y verá cómo pues nos va bien a todos y todas. Ante esta propuesta, Centeno fue clara en señalar que ese canon es intocable, ya que el contrato dice que es para construir obra en Limón y no para usarlo en gasto corriente. Desde el inicio, tal cual se estableció en el contrato de concesión, esos son dineros, tanto el 5% como el 2.5%, para fines específicos de desarrollo regional. Tienen una pequeña redacción los dos porcentajes un poco diferente, pero el fin específico es eso, es desarrollo regional. Está prohibido utilizarse para gasto corriente de Jateva. Nuevamente, no son dineros ni de Jateva ni para Jateva, son para las comunidades. Actualmente el dinero de este canon está en las cuentas de Habdeba porque esa entidad aún no ha formalizado el fideicomiso para la administración de esos recursos. La intención era que para este mes se tuviera un acuerdo ya con el Banco Centroamericano de Integración Nacional, que luego debía ser refrendado en la Contraloría General de la República para así poder comenzar a ejecutar esos fondos. Le presentamos un ave cuyo lento vuelo le impide ser un cazador ágil. También se caracteriza porque trata de robar las presas de otras aves. Le hablamos del caracara o quelele. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le presentamos al quelele o caracara. A esta exótica ave se le considera desde rara hasta común según la localidad donde se distribuya. Es sedentaria, aparentemente se desplaza de acuerdo a la abundancia de alimentación. Es posible que también surjan movimientos de desplazamiento después de la temporada de anidación. Normalmente demuestra ser de hábitos solitarios, pero con frecuencia se observa en pareja o hasta un pequeño grupo de 3 o 4 individuos. Es posible verlo en grupos más numerosos, especialmente cuando están comiendo. Prefiere los lugares donde la vegetación no es muy alta y hay algunos árboles. El quelele tiene una longitud de 49 a 58 centímetros, una envergadura de 120 centímetros y pesa entre los 1050 y 1300 gramos. Su cola es larga y sus alas anchas. Sus patas son largas. Los adultos tienen el cuerpo, las alas, la cresta y corona color negro. La cola es de color blanco con negro y una franja terminal. El pico es grueso, de color gris, y las patas son de color amarillo. La cera y la piel del rostro son de color amarillo oscuro a naranja o rojo, dependiendo de la edad y el estado de ánimo. No hay dimorfismo entre los sexos, pero las aves inmaduras son de color marrón, con el pecho pálido con manchas de color café.
Su vuelo es lento, por lo que no son cazadores aéreos rápidos. Tiene una dieta muy amplia que incluye carroña. Caza pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, peces, cangrejos, insectos y lombrices de tierra. También trata de robar las presas de otras aves. Construye grandes nidos en árboles como mezquites o palmas, cactus o en el suelo como último recurso. Las grandes garras que presenta las utiliza para agarrar las presas, la comida y para escarbar. Tiene un vuelo directo, aleteos estables, son gregarios, viven en parejas o grupos numerosos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una nueva pausa comercial en 24 horas en noticias. Ya regresamos. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas en noticias, la información más relevante empezando el día, por supuesto, en las últimas 24 horas, la primera edición de Costa Rica Noticias. Puede seguirnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras plataformas de redes sociales a través de Facebook y Twitter como @Sinard Noticias. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Gobierno presentó nuevos lineamientos sobre distanciamiento social en espacios públicos. 9 transportistas no lograron ingresar al país tras dar positivo a la prueba de COVID-19. Diputados y diputadas regresaron a Cuesta de Moras luego de sesionar en el Auditorio Nacional por casi un mes. Distribuidoras de luz eléctrica desmintieron que hayan aumentado tarifas eléctricas. Iniciamos con información. La burbuja social es la nueva regla de distanciamiento que implementa el gobierno de Costa Rica para evitar el contagio del COVID-19. Se trata de una estrategia que empezó a ganar prominencia por ser utilizada en Nueva Zelanda, uno de los países más exitosos en la lucha contra la pandemia. Con la apertura de nuevas actividades, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó las reglas de oro que se deberán seguir para evitar el contagio del COVID-19. La nueva de estas reglas es la burbuja social, estrategia utilizada en Nueva Zelanda, país que el pasado 27 de abril dio por eliminada la pandemia al poner fin a los contagios locales. Esta nueva recomendación consiste en que si se tiene que salir a lugares públicos, se haga solamente con personas del núcleo familiar con el que se convive. Mantener la distancia de 1.8 metros entre cada burbuja y se advierte que los compañeros de trabajo, amigos u otros familiares que no conviven bajo el mismo techo
no pueden ser parte de esta estrategia. ¿Esto por qué es importante? Porque vean, por ejemplo, ahí tenemos la burbuja 1, personas con virus. Personas con el SARS-CoV-2 tal vez no lo saben porque no están con síntomas, pero pueden estar ya transmitiendo el virus. Y tenemos una burbuja 2 donde hay un núcleo, un grupo que no tiene el virus. Y entonces, si no mantenemos esa distancia de 1.8 metros entre burbujas, lo que ocurre es que la burbuja 2 se lleva el virus y al final toda la burbuja se infecta. Entonces, imagínense si esto empieza a ocurrir entre diferentes burbujas sociales, lo que tendríamos es un escenario como el que ya explicamos. Multiplicación de casos. Otra de las reglas es que las personas con síntomas de gripe o resfriado no deben salir de su casa. Las personas con factores de riesgo no deben salir a lugares públicos y no hay que tocarse la cara sin haberse lavado las manos previamente. También se recomienda evitar cantar o hablar en voz alta en lugares públicos. Otras recomendaciones tienen que ver con el uso de mascarillas, principalmente en servicios de transporte público y en lugares donde una reunión se extienda por más de 15 minutos, siempre y cuando se dé el uso correcto. Los parques nacionales, algunos hoteles y las playas son parte de las nuevas aperturas permitidas por el Ministerio de Salud a partir del 15 de mayo, sin embargo, con importantes medidas de control. Además, la restricción vehicular de lunes a viernes será de 5 de la mañana a 10 de la noche y los fines de semana se mantiene tal y como se viene aplicando. La apertura de locales comerciales, zonas de recreación natural y hoteles se irán efectuando gradualmente y dependiendo del avance de la pandemia del COVID-19 en el país. 12 parques nacionales, hoteles y la habilitación de la práctica de algunos deportes se llevará a cabo a partir del 15 de mayo. Se estableció en 4 fases. Del 16 al 31 de mayo, 12 parques nacionales podrán abrir al turista, únicamente con la compra de entrada previa y solo se permitirá el 50% de su capacidad. Se permitirán los deportes recreativos sin contacto físico directo, también los deportes de contacto pero de alto rendimiento, eso sí, a puerta cerrada. Se habilitará el retiro de alimentos en los locales de comida incluyendo los fines de semana. Los hoteles de un máximo de 20 habitaciones podrán abrir pero al 50% de su capacidad. Solo entre semanas se abrirán las playas de 5 a 8 de la mañana. Eso que ustedes ven ahí es lo único que está garantizado al día de hoy. El resto de las actividades quedan totalmente supeditadas a lo que ocurra con el éxito que logremos, con que no se levanten la curva, que no se aumenten los casos, que no empecemos a ver más personas ingresadas en los servicios de salud. Así que, como les digo, esto depende y lo vamos jalando todos y todas. La segunda fase comprende del 1 al 20 de junio. Los restaurantes con el 50% de su capacidad los fines de semana. Se dará la apertura de otros parques nacionales. Los parques públicos también con el 50% de su capacidad se abrirán. Los museos con compra de entrada previa y al 50% de su capacidad. Otros hoteles con el 50% de aforo. La tercera fase sería del 21 de junio al 11 de julio. Apertura de tiendas al 50% de su capacidad los fines de semana. Cines y teatros al 50% de su capacidad. Lugares de culto aplicando el distanciamiento social entre personas de 1,80 centímetros con un máximo de 75 personas. Se habilitarán los bares al 50% entre semana. Los polideportivos para hacer deportes sin contacto físico al 50% de su aforo. Por último, la cuarta fase va desde el 12 de julio al 2 de agosto. El curso lectivo se habilitará progresivamente, de acuerdo con las condiciones de cada lugar y valorando las condiciones de salud y los escenarios de cada región educativa del país. Ampliarán el horario de ingreso a las playas entre semana y los lugares de culto podrán tener 100 personas. La compra previa de entradas debe ser obligatoria para evitar filas y conglomerados de personas. En el caso de hoteles, para fines de semana se va a permitir circulación de vehículos para carros que tengan restricción siempre y cuando muestren los comprobantes de reservación, los cuales están sujetos a verificación. No se vale aquí tampoco empezar a usar comprobantes que no son válidos. Los parques nacionales que abrirán son los siguientes: los volcanes Irazú, Poás, Arenal y Rincón de la Vieja, el Monumento Nacional Guayabo, el Braulio Carrillo, Carara, Corcovado, Manuel Antonio, Cahuita, Tepantí,
Los Quetzales y la Reserva Privada Monteverde. El resto de los parques nacionales se abrirán a partir del 1 de junio y no solo otros parques nacionales, sino otras áreas silvestres protegidas que el país tiene. Algunas de ellas requerimos hacer una tarea importante porque al día de hoy no se puede trasladar turistas en botes, entonces el tema de Tortuguero y otras áreas protegidas requiere trabajarse, por eso no están. La apertura se dará basado en esta premisa del ministro y el Ministerio de Salud del distanciamiento social. Sin embargo, aún hay algunos eventos y locales que no tienen fecha de apertura por el riesgo de mayor exposición que representan. Estas actividades van a quedar suspendidas hasta muy avanzada la pandemia, las cuales son concentraciones masivas y espectáculos públicos, salas de eventos. En algún momento podríamos habilitar un poco más temprano actividades en salas de eventos que las personas que van a acudir ahí puedan mantener el 1.8 metros de distancia, por ejemplo, como conferencias, pero todavía no se está habilitando. Casinos y actividades de azar, turnos y ferias comunitarios, parque de diversiones y similares y discotecas y salones de baile. Todas esas actividades lamentablemente exponen muchísimo a la población y quedarán relegadas para después, cuando ya esté muy avanzada la pandemia. La restricción vehicular diurna también tiene variación. Ahora entre semanas será de 5 de la mañana a 10 de la noche. No podrán circular en ese horario los lunes las placas terminadas en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. La restricción nocturna se mantiene de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente para todos los vehículos. Para los fines de semana, la restricción vehicular se mantiene de 5 de la mañana a 7 de la noche con prohibición de circular los sábados cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Y los domingos no pueden circular las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El sector turismo se mantiene esperanzado con las nuevas medidas presentadas este lunes por el gobierno. Sin embargo, se mantiene la duda ante la capacidad que pueda tener la población para poder vacacionar debido a la inestabilidad económica. Las nuevas medidas presentadas por el gobierno para el sector turismo fueron tomadas de una forma positiva. Del 16 al 31 de mayo se permitirá la apertura de hoteles que tengan un máximo de 20 habitaciones, los cuales solo podrán tener el servicio a un 50% de su capacidad. De igual manera, se permitirá el ingreso a algunos parques nacionales. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, hizo un llamado a la población para acatar el protocolo establecido y con ello lograr que del 1 al 20 de junio se pueda abrir los demás hoteles. La jerarca mantiene la esperanza de que pronto, con el apoyo de la población, se pueda reactivar la economía de dicho sector. El turismo es muy importante que nosotros podamos activarlo en el país. Son pequeñas y medianas empresas las que viven del turismo, pero va a depender de lo que nosotros hagamos como costarricenses, el poder no solo sostener estas medidas de pequeñas empresas, sino también poder abrir a principios de junio ya los demás hoteles. Entonces, esto es un llamado muy respetuoso a todos los costarricenses para que disfrutemos en familia, para que puedan venir a los hoteles de nuestro país, pero que lo hagamos de una forma responsable. La noticia fue bien recibida por quienes trabajan en turismo, sin embargo, mantienen la incertidumbre sobre la capacidad que tenga la población para vacacionar debido a la inestabilidad de la economía del país. No sabemos cómo va a reaccionar el costarricense, si va a poder tener la capacidad económica para poder salir a vacacionar. Hay un segmento que es el trabajador de empresas públicas cuyos salarios no han sido afectados, que podría tener un poco más de capacidad. Pues ojalá salgan a visitar, ojalá salgan a colaborar, a reactivar la economía. Las medidas pudieron haber sido un poco mejor, un poco más de apertura. Siento la restricción de las playas muy restrictivas. Estamos de acuerdo con las medidas tomadas y esa adecuación que hizo el Ministerio de Salud junto con el Gobierno de la República
para tratar de aperturar la economía nacional, importantísimo. Sin embargo, los hoteleros estamos muy preocupados por qué va a pasar con todos los colaboradores que estaban trabajando en temporada alta en nuestros hoteles. Nos preocupa muchísimo el dejar a miles y miles de personas sin empleo, sin una fuente de ingresos, puesto que muchos fueron liquidados, otros fueron despedidos y la gran mayoría acogidos a la suspensión laboral. Es un panorama de incertidumbre, de mucho dolor. Por otra parte, la Cámara de Comercio aplaude la iniciativa, pero también solicita la posibilidad de que pronto se retorne con apertura de tiendas y restaurantes los fines de semana. Solicitamos reconsiderar adelantar la apertura de tiendas y restaurantes de 12 a 6 de la tarde durante los fines de semana, con los aforos del 50%. También sugerir al ministro de Salud nos diga cuáles son los parámetros o indicadores que nos obligarían a dar un paso atrás en las restricciones que fueron anunciadas. La Cámara Nacional de Turismo también mostró su apoyo a las medidas, considerando que van en la dirección correcta, ejecutándose de forma paulatina para medir resultados, pero también piden que se habilite el servicio de restaurantes y con ello mejorar la economía de este gremio. Creemos que van en la dirección correcta. Autorizar la operación de hoteles en principio de menos de 20 habitaciones al 50%. Permitir el acceso a las playas en horario restringido. Abrir los parques nacionales. Aumentar el horario de circulación de los vehículos. Todas son medidas en la dirección correcta. Entendemos que se hagan en forma paulatina para ir midiendo los resultados. Extrañamos que aún no se autorice la operación de los restaurantes los fines de semana, pero aplaudimos que se presente un cronograma de manera que podamos prepararnos, podamos planificar la apertura de nuestro sector. El sector turismo ha sido uno de los más impactados económicamente a raíz de la crisis que vive el país por el COVID-19. Una persona con falta de aire, ya sea con COVID-19 o no, siempre debe buscar atención médica, afirma un doctor especialista de la Caja Costarricense del Seguro Social. En los casos con COVID-19 incluso van a necesitar oxígeno extra o hasta un ventilador mecánico. En nuestro país, las hospitalizaciones por COVID-19 no han superado las 25 personas, mientras que los internamientos en la unidad de cuidados intensivos no han llegado a 10 personas. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y mantenernos alerta tanto a las medidas de prevención, así como a los síntomas que están asociados a este nuevo coronavirus. Según Marco Bosa, médico internista intensivista del Hospital Calderón Guardia, uno de los síntomas que más preocupación genera a los médicos es la falta de aire o la dificultad para respirar. La falta de aire no es la falta que tenemos cuando se nos tranca la nariz, no es la falta de aire que nos da cuando tenemos alguna alergia, sino que es la sensación de que el aire no me está entrando a los pulmones, me cuesta respirar. Yo siento que respiro y no me llega el aire adentro, ¿verdad? Es la forma en que lo describe la gente, y esta es una señal de alarma que en todo momento requiere de consulta médica, sea por COVID, sea por presión alta, sea por un problema cardíaco, sea por asma, por bronquitis, por lo que sea. Falta de aire nunca es un síntoma normal, siempre requiere atención médica pronta. Esta complicación de salud en específico es la que lleva a los médicos a tomar decisiones como proveer al paciente de más oxígeno, entubar o pasarlo a cuidados intensivos. Lo que hemos aprendido en este país es que en la medida de lo posible se le debe acostar, se le debe dar oxígeno y la forma en que se le da oxígeno puede cambiar. Alguna gente con una bigotera, con una nasocánula, va a tener más que suficiente. Otra gente va a requerir una mascarilla, otra gente va a requerir algún otro tipo de aparato y muy pocas personas se van a complicar al punto de requerir un ventilador. ¿Qué es lo que nosotros observamos? El estado de conciencia, la falta de aire que se ha agravado muchísimo, la falta de
coherencia en las ideas porque ya la persona empieza a disvariar. Además, explicó que el país aún no ha llegado a la situación de tener que elegir entre atender a un paciente o a otro, o a tener que decidir a quién se le da un respirador o a quién no, pero sí existe un protocolo que demandaría que se le dé la asistencia al que más posibilidades de sobrevivir tenga. Básicamente, observar 2 pacientes, ver qué tanto tenés espacio en cuidado intensivo y tener que decidir cuál de los 2 es más recuperable. Ahí no tiene que ver nada la edad, no tiene que ver nada las condiciones previas, no tiene, excepto que estén produciendo gravedad, por supuesto. No tiene que ver nada ocupación, ni género, ni absolutamente nada. El criterio es estrictamente técnico, el criterio es estrictamente médico. Y esencialmente lo que se cuestiona es, ¿esta persona es recuperable? Si lo es y está grave, requiere de cuidado intensivo y se le da la oportunidad. El experto señaló a Costa Rica Noticias que las autoridades de salud están preparadas para la atención de la pandemia, pero también para brindarle servicio a personas con otras enfermedades respiratorias que necesiten tener acceso a oxígeno o incluso a una intubación. 9 transportistas dieron positivo a la prueba de COVID-19 según el reporte dado por el ministro de Salud. Desde la semana anterior es requisito para los transportistas tener la prueba negativa para ingresar al país. Costa Rica rechazó a 9 transportistas que pretendían ingresar al país luego de que el resultado de la prueba de coronavirus les dio positivo. Estas 9 personas no figuran en los también 9 casos reportados este 11 de mayo. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa. Desde el pasado 8 de mayo se realizan testeos en los puestos fronterizos a los transportistas extranjeros que intentan ingresar a Costa Rica, lo que ha permitido identificar en tan solo 3 días a 23 personas positivas por coronavirus. Tenemos 9 transportistas, los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener el resultado positivo en la prueba COVID-19. Salas también confirmó que el transportista que se ve desmayándose en plena frontera norte, que se hizo viral el pasado domingo, dio positivo por SARS-CoV-2. El transportista que se desmayó ayer, que tuvo justamente, había sospecha de que fuera COVID-19 positivo, efectivamente fue diagnosticado como COVID-19 positivo y en este momento ya se está atendiendo. Esta persona fue trasladada el mismo domingo a la unidad COVID-19 del Hospital Enrique Baltodano, ubicado en Liberia. Un equipo médico que adquirió recientemente el Inciensa le permitirá agilizar y tener en menos tiempo los resultados de las pruebas de COVID-19. El sistema tiene un costo de 116 millones de colones y fue donado por Coyol Free Zone. Un sistema denominado M2000 le permitirá al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Inciensa, realizar 96 pruebas simultáneas en una misma plataforma, según dijo la directora Lisette Navas. La jerarca aseguró que con este equipo obtendrán los resultados en pocas horas y la detección será confiable y científica. Miren, este es un equipo crucial en este momento. Es un equipo que nos va a permitir hacer tanto la extracción del ARN como la detección del virus con el PCR. En estos momentos, como hemos escuchado en las noticias, ha habido una escasez en algunos de los insumos para las extracciones. Entonces este equipo viene a reforzarnos en esa etapa del diagnóstico. Vamos a poder incrementar nuestra capacidad diaria de extracciones para hacer diagnóstico. La donación de 116 millones de colones hecha por Coyol Free Zone también incluye la instalación, el contrato de servicios y el respaldo técnico para garantizar su operación. Desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el país, el Inciensa ha realizado las pruebas de COVID-19. Posteriormente, el Ministerio de Salud autorizó a laboratorios privados para realizar la prueba. La duración para confirmar los resultados ha sido entre 24 y 72 horas. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, en el país ha habido 792 casos de COVID-19. De estos, 285 están activos. Hay 7 fallecidos, 501 personas recuperadas y 11.148 casos descartados. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros en 24 horas en Noticias.
Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Para muchas es muy fácil el maquillarse, pero hay muchas normas también de aseo para hacerlo. De este tema vamos a estar conversando el día de mañana aquí en Café Nacional. Acompáñenos, 8 de la mañana, 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio. Le esperamos. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha, pero... Continuamos con más información en 24 horas en noticias. Recuerde también seguirnos a través de 101.5 Costa Rica Radio. Los diputados y diputadas de la República regresaron a Cuesta de Moras luego de sesionar en el Auditorio Nacional por casi un mes. El regreso no fue tan sencillo, a pesar de que el primer poder de la República se adaptó a las condiciones sanitarias que permite el Ministerio de Salud. Después de sesionar casi un mes en el Auditorio Nacional, los diputados y diputadas de la República retomaron en Cuesta de Moras su labor cotidiana. Esto para buscar vivir una nueva normalidad con la pandemia del COVID-19 aún vigente en el país. Para retomar las labores con la mayor normalidad posible, hubo que construir unas tarimas especiales dentro del plenario y con esto lograr el distanciamiento social entre los legisladores. La separación física. Hemos dispuesto el plenario haciendo unos trabajos de infraestructura para ampliar la base donde están las curules actuales y poder aprovechar alrededor de 70 centímetros de los pasillos. De esta manera logramos ponerlas todas a una distancia de 1,80 m al menos. Una de las principales razones para volver al edificio del Castillo Azul fue la del trabajo de las comisiones, las cuales no se podían efectuar efectivamente en el Auditorio Nacional, según señalaron los legisladores. Vamos a trabajar las comisiones de la siguiente manera. Estamos habilitando solamente 3 de las 6 que tenemos permanentes de los espacios, la Comisión de Gobierno, Sociales y Económicos, y sustituir las 3 de agropecuarios, jurídicos y hacendarios por el plenario, el salón de expresidentes y el salón de beneméritos, que tienen condiciones adecuadas. En todos los casos, el directorio ha pedido una restricción fuerte de asesores para que únicamente ingresen los asesores de fracción, un asesor de fracción. Y es que el arranque de hoy no fue sencillo, ya que había dificultad de comunicación entre los asesores legislativos y los diputados, así como gran cantidad de personas en las afueras del plenario, situación que el Ministerio de Salud indicó que debe mejorarse. Todo arranque es complejo, ¿verdad? Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y a las nuevas formas en las que como sociedad tenemos que interrelacionarnos, pero vamos a buscar la manera en la que esta Asamblea Legislativa no se detenga, y parte de ello era retornar aquí a las oficinas centrales del edificio principal de la Asamblea Legislativa, donde aquí están las condiciones para que también las comisiones, que son tan importantes para poder sesionar, aquí podían ponerse en marcha. En el Museo de los Niños no teníamos esas posibilidades. Sí, también eso es muy cierto. Ya eso se le indicó a los compañeros de acá de salud de la Asamblea para que estén controlando bien los espacios, porque ciertamente si no hacemos esto y tenemos muchas personas aglomeradas va a ser un problema. La parte de prensa sí se dispuso que solo haya 10 personas en la sala y que estén con la distancia adecuada, pero ciertamente aquí también es importante tomar esas recomendaciones.
La Contraloría General de la República había dado el visto bueno a la Asamblea Legislativa de alquilar por un mes más, es decir, este mes de mayo, el Auditorio Nacional con un monto de hasta 11 millones de colones. Sin embargo, en la dirección ejecutiva del Primer Poder de la República aseguraron que al regresar a la normalidad, este dinero no se tuvo que ejecutar para esa necesidad. Las distribuidoras de luz eléctrica desmintieron que hayan aumentado las tarifas eléctricas. Aseguraron que el teletrabajo y el confinamiento en los hogares promovió el aumento de la factura, provocando que los usuarios deban pagar el IVA. Las familias han experimentado un aumento considerable en el recibo de luz porque permanecen más en sus hogares resguardándose del COVID-19, indicó el presidente de SEDET, Alan Benavides. Benavides dijo que lamentablemente la factura eléctrica de muchas familias aumentó a partir de abril porque consumieron más y el impuesto de valor agregado, IVA, los afecta. El IVA como impuesto, y hay que decirlo aquí en este rubro que se está cobrando, que es en las compras de energía, al final es trasladado al bolsillo de los ciudadanos. Y es trasladado a través de tarifas, o sea, todo se materializa en una tarifa, porque las empresas distribuidoras no generan recursos, tienen que obtenerlos de los servicios que dan. Por lo tanto, el IVA, desde que se trató de implementar, las empresas distribuidoras advertimos de que eso iba a significar una carga más en las tarifas de los abonados. El gerente general de Coneléctrica, Ceric Rojas, hizo un llamado a los legisladores para que esta semana aprueben un proyecto de ley relacionado con un impuesto indirecto. Lo que estamos pidiéndole a los señores diputados es que, así como se lo hemos venido diciendo desde hace varios meses, y ya ahora sí se está viendo el efecto, el tema del IVA viene golpeando los bolsillos de los consumidores, de los costarricenses, especialmente de las familias. Y en este momento de COVID, ese tema se hace indispensable de que lo logremos pasar, de que logremos quitar ese impuesto y darle ese respiro a estas familias. La Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, Cope Santos, confirmó en un comunicado de prensa que no han aumentado las tarifas eléctricas. Recordaron que en el sector residencial el incremento en el pago de la factura del servicio eléctrico se presentó por el aislamiento familiar, la modalidad de teletrabajo, el confinamiento social, la educación virtual y la aplicación del impuesto del valor agregado IVA. También dijeron que una familia que consumió en febrero y marzo 180 kilowatts hora pagó un rubro equivalente a 16.205. Según un estudio con datos de abril, quienes hayan consumido 281 kilowatts, es decir, 101 kilowatts más, deben pagar desde el 1 de mayo 32.930 colones. Asimismo, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, informó que el consumo de 710 clientes residenciales se incrementó en un promedio de 6% desde que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19. El director de Distribución y Comercialización Eléctrica del ICE, José Pablo Arguedas, señaló que antes de la emergencia el cliente residencial del ICE consumía en promedio 180 kilovatios hora por mes, es decir, un monto aproximado de 16.480 colones que incluye el impuesto de bomberos y el alumbrado público. El jerarca recordó que un cliente del ICE con un consumo de 290 kilovatios hora debe pagar un monto cercano a 36.860 colones que incluye el impuesto de bomberos, el alumbrado público y también el IVA. El Banco Popular implementó la entrega de bono proteger según la primera letra del apellido de los beneficiarios. La medida solo aplica para los nuevos clientes que no estaban bancarizados y deben ir a una sucursal por el dinero.
El Banco Popular entregará desde hoy el bono Proteger en forma escalonada según el apellido de cada beneficiario. La disposición tiene como fin evitar aglomeraciones en las sucursales. La entidad financiera informó que muchos de los beneficiarios de este subsidio abrieron la cuenta por primera vez, por lo tanto deben presentarse a las ventanillas del banco para hacer los retiros de la siguiente manera. Hoy, lunes 11 de mayo, las personas cuyo primer apellido comiencen con las letras de la A a la G. Mañana, martes 12 de mayo, para quienes el primer apellido inicie con las letras de la H a la M. Y el miércoles 13, los apellidos que comiencen con las letras de la N a la Z. Cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes, en el Banco Popular implementamos diversas medidas para resguardar la salud de las personas que acudirán esta semana a retirar su bono Proteger. La idea es agilizar al máximo la atención y por eso, tal y como se ha hecho con éxito con los adultos mayores al retirar su pensión, se dividirá a las personas que vayan a retirar su bono en función de la primera letra de su apellido. La entidad bancaria entregará esta semana cerca de 36,000 bonos a personas que por primera vez tienen una cuenta con esa entidad. Desde que inició la pandemia, el Banco Popular implementa el sistema de entrega por apellidos con las personas adultas mayores que acuden al retiro de la pensión. El Juzgado de Trabajo de Limón obligó a Habdeba a congelar más de 5.000 millones de colones debido a un procedimiento legal que ganó el Sindicato de Trabajadores de esta institución. El Sindicato de Trabajadores de Habdeba, Sintrahab, ganó en segunda instancia una medida cautelar a Habdeba, una demanda que es procedente del 2013 y que se da en reclamo por aportes de Habdeba al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Pero los hechos se remontan aún más atrás, pues se dieron en una negociación del año 2002, donde se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al Fondo de Ahorro, que es un beneficio convencional. El aumento estaba sujeto a cargarlo en tarifas. La ARECEP no aprobó la carga a la tarifa. La administración no pudo cubrir en ese momento, pues no se aprobó y no hubo presupuesto, según comentaban las autoridades actuales de Habdeba. De acuerdo con la resolución dada a conocer este fin de semana, la medida recae sobre las cuentas corrientes de ahorros, depósitos a plazos, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial del sistema bancario nacional y privado, así como presupuestos que sean girados por parte del Estado a la accionada. Ante la decisión del juez, las autoridades de Habdeba plantearon un recurso de casación. Además, solicitaron al juez también una serie de aclaraciones, pues no se tiene claridad de, por ejemplo, si la decisión afectaría la cancelación de salarios de los empleados activos de la institución. Porque Habdeba tiene diferentes tipos de cuentas, entre ellas cuentas que no son ni de Habdeba ni para Habdeba, pues tienen fines específicos. Me refiero desde el canon de desarrollo, tutelado por un contrato, para todas las comunidades de la región, hasta fondos para reparación de caminos, los fondos que permiten que Habdeba trabaje en la navegabilidad, por ejemplo, los canales de Tortuguero, entre otros. Asimismo, en la aclaración que se le va a pedir al juez, queremos entender la cobertura del embargo que él dicta. ¿Cubre esto no las cuentas que a hoy nos permiten pagar el salario a la gente? Por ejemplo, la que tenemos operativa y trabajando hoy, y que hemos venido tratando con la transformación de sostener y garantizarles trabajo. Podemos o no pagarle a los proveedores y por ende operar como tal, y somos un servicio público esencial que no se puede detener. Desde el Sindicato de Trabajadores de Habdeba se mostraron complacidos con la decisión y además señalan y contestan a la presidenta ejecutiva de Habdeba que hay formas de pagar, como por ejemplo utilizando el canon que paga APM Terminals, el cual fue de más de 8.000 millones de colones en 2019. Entonces hay formas, hemos dicho que se embarque el canon, ¿verdad? Que es el que está ahí, que ellos han dicho que en el año 2019 se recogieron 14 millones de dólares, pues de ahí se puede pagar el asunto y no tendría que ver con nada el resto de las otras cuentas. Lo que pasa es que ya anda metiéndole miedo a la gente, tergiversando el asunto, enredando las cosas, como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Y no asume su responsabilidad de hacer los cobros, pues se siguen regalando los cobros en la provincia, en Limón, en los puertos del estado se siguen regalando los servicios. Entonces la instamos a eso, a que administre bien los puertos y verá cómo pues nos va bien a todos y todas. Ante esta propuesta, Centeno fue clara en señalar que ese canon es intocable, ya que el contrato dice que es para construir obra en Limón y no para usarlo en gasto corriente.
Desde el inicio tal cual se estableció en el contrato de concesión, esos son dineros, tanto el 5% como el 2.5%, para fines específicos de desarrollo regional. Tienen una pequeña redacción los dos porcentajes un poco diferente, pero el fin específico es eso, es desarrollo regional. Está prohibido utilizarse para gasto corriente de Habdeba. Nuevamente, no son dineros ni de Habdeba ni para Habdeba, son para las comunidades. Actualmente el dinero de este canon está en las cuentas de Habdeba porque esa entidad aún no ha formalizado el fideicomiso para la administración de esos recursos. La intención era que para este mes se tuviera un acuerdo ya con el Banco Centroamericano de Integración Nacional, que luego debía ser refrendado en la Contraloría General de la República para así poder comenzar a ejecutar esos fondos. Le presentamos un ave cuyo lento vuelo le impide ser un cazador ágil. También se caracteriza porque trata de robar las presas de otras aves. Le hablamos del caracara o quelele. La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le presentamos al quelele o caracara. A esta exótica ave se le considera desde rara hasta común según la localidad donde se distribuya. Es sedentaria, aparentemente se desplaza de acuerdo a la abundancia de alimentación. Es posible que también surjan movimientos de desplazamiento después de la temporada de anidación. Normalmente demuestra ser de hábitos solitarios, pero con frecuencia se observa en pareja o hasta un pequeño grupo de 3 o 4 individuos. Es posible verlo en grupos